dijo: yo te doy poder a ti para matar a mi padre, a tu padre, si tú me sirves a mí. Hermano, yo hice un pacto con Satanás en la edad de 12 años. Hermano, yo le dije: si tú me das poder matar a mi padre, yo hago lo que tú quieres. Y ese día yo morí. Cogí una cuchilla de mantequilla. Por 8 horas estuve cortando la cadena, la corté y me fui a la fuga. Cuando mi padre vino no me encontró. Hermano, yo me fui a vivir en las calles y me seguí escapando, corriendo de mi padre. Pero caí preso nuevamente, porque a la edad de 12 años, con una pistola que me había robado en un escalamiento, le pegué el tiro a 2 muchachos, solamente teniendo 12 años. Cuando fui al frente del juez, el juez me mandó a ver psiquiatras, trabajadores sociales y todos estos profesionales. Dijeron que no saben que los problemas. Dicen estos muchachos cuando se les habla como si no oyen nada. Como yo iba a oír si yo estaba espiritualmente poseído por Satanás? Gloria a Dios. En esa edad de 12 años me iban a dar una sentencia de 3 años. Mi madre se tiró de rodillas enfrente del juez, pidiéndole al juez, llorando: por favor, dame un chance más. Me botaron de los Estados Unidos y me mandaron a Puerto Rico. Cuando llego a Puerto Rico, a los 6 meses mi abuelita me botó de Puerto Rico, porque en Puerto Rico había enseñado a todos los muchachos del barrio a huevar pena y a robar. Allá en la isla de Puerto Rico, mira, el hombre de mantecado pasando por el comercial de mantecado, y yo encima de un palo de mamey le disparé al hombre con una goma y un clavo que estaba doblado, y por poquito le saco el ojo. Allá en la isla de Puerto Rico, mi abuela llamó a mi padre y me dijo: este muchacho tiene demonios. Y mi padre dijo: ¿qué él hizo ahora? Este muchacho mató 2 caballos, y uno de los caballos en una yegua preñada, y se murió la yegua también. Parece que donde quiera que yo iba era un problemático, porque esto es lo que sucede en los hogares que le abren la puerta al maligno. Esto es lo que sucede cuando los hogares se abren las puertas a los espiritistas, a los trabajadores. Eso de brujería, cuando tú le abres la puerta, tú le estás abriendo la puerta al diablo, a los demonios. Eso es porque en nuestro hogar no había paz. Yo estaba posesionado, no había remedio. Mi padre no podía controlarme. ¿Cómo tú vas a controlar un niño que está posesionado? Ni los trabajadores sociales, ni los psiquiatras podían bregar conmigo. Vinieron hermanos de una iglesia, le dijeron a mi padre: mira, podemos llevar a los hijos tuyos a la iglesia. En la edad de 12 años, casi 13, fui a la iglesia 2 veces. Mira, los hermanos dejaron de venir a buscarme, porque cuando fuimos a la iglesia le caímos a todos, los hijos a los niños de la escuela dominical. La segunda vez que fuimos, llevamos a una pandilla de jóvenes para seguir caer encima a otros niños en la iglesia. Mira, los demonios no los querían ahí. Esto es lo que pasa cuando una persona no tiene a Cristo, cuando un hogar no tiene a Dios. Mira, amigo, Dios conoce tu pensamiento, Dios conoce tu batalla, Dios conoce la pelea que hay y Él ve las lágrimas que tú estás derramando. Gloria a ti, aleluya. Come on, Joey. En la edad de 15 años, mi padre y madre se separaron y yo me enojé. Yo no quería ver a mi padre con otra mujer y mi madre con otro hombre.
Eso me